Gloria sea al Señor. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Le dije que se sentara, ¿verdad? Disculpe si se puede poner de pie, ¿no? Para que leamos la palabra. No que tenga nada malo que esté sentado, pero de todas maneras pongámonos sobre nuestros piecitos y vamos a leer primer libro de Reyes 22, 19 hasta el 23. ¿Ok? Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra o a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Versículo 23. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Padre, eres grande, eres poderoso, eres eterno, eres hermoso, eres grande. Dios mío, tu sabiduría es insondable, mas tú, Señor amado, la compartes. Señor, esa sabiduría la impartes a nosotros que somos tus hijos, que somos tu pueblo. Padre, gracias te damos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dos oraciones nos echamos. Gloria a Dios. Por si no había orado en la semana, ahorita ya se puso más o menos a cuenta. Gloria sea al Señor. Antes que se me olvide, después creo que vamos a poner los anuncios acá, pero este domingo tenemos el culto matutino a las 10 de la mañana. Gloria sea al Señor. Aquí en esta porción bíblica, el profeta nos descubre una junta celestial. Imagínense qué tremendo estar en una meeting del cielo. Y en esta meeting se está planeando la ejecución de algo que Dios decidió que se iba a hacer. O sea, Dios no está pidiendo consejo para lo que Él iba a hacer. Dios ya había decidido que se hiciera y Él es soberano. Pero aquí nos está ilustrando algo y está en esa reunión a ver cómo se va a ejecutar aquello que Dios ya había decidido que se hiciera. Ahora, fíjese que yo quisiera, entre tantas cosas que podemos aprender acá, yo quisiera llamar su atención al hecho de que no solo Dios envió un espíritu, porque dice ahí que hubo un espíritu, ahí estaba todo el ejército, dice, o sea que ahí estaban todos los espíritus, habían miles y millones incontables, estaban presentes. Entonces a uno de ellos se les ocurre una idea, o pongámoslo de esa manera, y se la presenta a Dios y le dice: a ver, dime, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo crees que podemos llevar a cabo este plan? Y él le dice: voy a ir y voy a ser espíritu de mentira, y le explica lo que va a hacer. Entonces el Señor dice que vaya, pero lo interesante es de que no solamente menciona que es un espíritu que salió y que le iba a mentir o qué sé yo, sino que dice que era un espíritu de mentira. O sea, no solamente dice que era un espíritu, sino que enfatiza el nombre de aquel espíritu. Entonces, mira que ahí está el versículo 23, dice: y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira. O sea, le está dando el nombre en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ahora, como le mencionaba, en la palabra, si usted busca la palabra original con que se traduce espíritu, yo lo busqué, pero la verdad no me acuerdo, pero son unas 300 veces que se menciona la palabra espíritu en el lenguaje original, en el Antiguo Testamento, y aproximadamente unas 300 en el Nuevo Testamento, si no me equivoco. Pero es interesante, eso sin mencionar los ángeles, sin mencionar la palabra demonios, sin mencionar la palabra qué sé yo, porque esos también son espíritus.
Mas sin embargo, entonces la Biblia habla en una ocasión en Apocalipsis que aparecieron millones y millones de ángeles, incontables. El punto aquí, mis amados, es de que tomando en consideración, escuchen esto, tomando en consideración que hay millones y millones y millones, incontable cantidad de espíritus, es bien interesante notar que Dios, que la palabra menciona el nombre de unos pocos de ellos. Entonces, tomando en cuenta de que la palabra misma es espíritu, porque Jesús dijo, las palabras que yo hablo, que dijo, son espíritu. Entonces, la palabra misma, no el papel, sino que la palabra que sale y entra en nosotros es espíritu. Mire, la Biblia nos habla de un mundo espiritual. Es tanto así que la Biblia dice que Dios mismo es espíritu. Por eso dice que hay que adorarle en espíritu y verdad, porque dice que Él es espíritu. El punto aquí, mis amados, es de que Dios mismo es espíritu. Entonces hay una cantidad que no nos podríamos ni imaginar de espíritus. Tomando eso en cuenta, y cuando comparamos con la cantidad a los cuales se les da nombre, es una cantidad extremadamente mínima. Entonces hay que ponerle atención porque la Biblia le menciona a algunos cómo se llaman. Entonces, como ya lo hemos anunciado, el estudio de esta noche le hemos titulado, hoy empezamos un nuevo estudio, Espíritus con Nombre. ¿Por qué espíritus con nombre? Porque pues la Biblia les menciona el nombre. Ahora fíjese, la Biblia habla acerca de que Él es Jehová de los ejércitos y dice que Él llama a todas las estrellas por su nombre. Ahora, en muchas ocasiones cuando habla de ejércitos, también habla de ángeles, los cuales son espíritus. Entonces, podemos deducir de que todos los espíritus, absolutamente todos, tienen nombre. Porque la Biblia dice que Dios llama a cada uno por su nombre. O sea que tienen nombre. Mas sin embargo, son tantos y la palabra solo nos revela el nombre de unos pocos. Entonces, ¿por qué? Bueno, en la lógica nos diría que si son millones de millones, ¿a qué hora nos aprendemos el nombre de todos, verdad? Si a veces la mamá tiene 3 hijos y no se acuerda el nombre de todos y le empieza a llamar el del uno al otro y del otro al otro. Entonces, humanamente sería imposible. Pero ¿por qué? ¿Por qué es que el nombre de los que se menciona? Porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Todo está con un propósito. Así que, como diría aquel personaje, todo está fríamente calculado. Entonces, si se menciona el nombre de ciertos espíritus, teniendo todos ellos nombres y Dios conociéndolos todos, debe ser por algo, querido. Debe ser por algo, una razón específica por la cual Dios nos lo revela a través de su palabra. Entonces, 4 razones le voy a dar brevemente. Primera razón, porque es necesario que lo sepamos. ¿Por qué Dios nos va a querer revelar algo? Porque Él considera que es necesario que lo sepamos. Si Él considera que no es necesario que lo sepamos, no nos lo revela. Por eso es que cuando Pedro no entendía algo, le dijo, no, ahorita no te lo voy a revelar, le dijo, ahorita tú no lo vas a entender, después lo vas a entender. Entonces Dios sabe por qué revela, por qué no revela y cuándo Él lo hace. Entonces, pero el hecho de que nos muestra ciertos nombres, primero es porque es necesario que lo sepamos. Fíjese que, mira lo que dice Marcos 5:9. Estamos familiarizados con esta porción bíblica. Marcos 5:9 dice, y le preguntó, mire qué interesante, ¿qué le preguntó a Jesús? Es aquella historia donde está aquel hombre endemoniado, o sea, tiene muchos espíritus. Oh, wow, nice. It's bigger. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Pregunta, querido, ¿por qué le preguntó? Para tener una conversación, nada más ¿por qué le preguntó? Porque era necesario. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces, primero, ¿por qué hay ciertos nombres de espíritus? ¿Por qué a ciertos espíritus se les menciona su nombre? Se nos es revelado a través de la palabra. Pues número 1, porque es necesario que lo sepamos. Es indispensable. Dios quiere que lo sepamos. Número 2, le voy a poner un ejemplo de jugadores de fútbol
profesional, hay miles, pero de esos miles y miles, hay unos 2 o 3 que todo el mundo conoce su nombre, pero hay de la mayoría no se conocen los nombres. ¿Por qué es? Porque es dentro de miles y miles y miles de jugadores profesionales que viven de eso, les pagan por jugar, lo cual quiere decir de que su calidad de juego es un nivel alto, al punto de que les pagan y de eso viven. Pero hay otros que se les conocen sus nombres, que la gente compra sus camisolas con su nombre atrás, que quieren jugar como ellos, quieren ser como ellos. ¿Por qué causa? Porque son importantes. ¿Pero qué los hace importantes? Si todos juegan el mismo, valga la redundancia, el mismo juego, pero solo la gente conoce el nombre de unos 2, 3. ¿Por qué es que esos 2, 3 se llegan a conocer? ¿Por qué es que sus nombres llegan a ser reconocidos? ¿Ah? Sobresalen. ¿Qué dijiste, hermano? Por su desempeño dijiste, ¿verdad? Claro. ¿Por qué se conocen? Porque son mejores, porque sobresalen, porque si juegan la posición delantera, y para los que no saben eso, creo que la mayoría sabe, es el que mete los goles. Entonces, si hay 1000 que juegan de delantero, o sea, los que meten el gol, y de esos 1000 hay uno que mete 100 goles y los demás meten un gol cada uno, obviamente el nombre del que metió los 100 va a ser más conocido. Les digo eso, mis amados, para que nos vayamos dando una ideita de por qué es que ciertos nombres de espíritus sobresalen, porque es entre de millones y millones, solamente la Biblia menciona el nombre de unos cuantos. Es porque sobresalen, porque tienen una mayor relevancia, es porque lo que hacen puede causar un mayor impacto que los de los demás. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, así, un ejemplo bíblico, porque yo sé que cuando no le doy ejemplo bíblico, usted se empieza como a desesperar. Biblia quiero yo, amén, así me gusta, amén, gloria a Dios. Pregunta, le digo, dígame el nombre de un filisteo. Dígame el nombre de un filisteo. ¿Ah? Goliat, ¿quién? Goliat. Diga, aparte de Goliat, dígame el nombre de otro filisteo. Va a estar pero súper difícil que sepamos. Y yo sé que si el lector empieza a analizar, fulano tal vez, pero todo el mundo rápido Goliat. ¿Por qué? Porque sobresalió. Porque aunque habían otros gigantes igual que él sobresalió por lo que hizo, por contra quien peleó, que fue David. Entonces sobresale él. ¿Por qué? Por su fuerza, por su tamaño. Estaba todo el montón ejército con Goliat. Cuando peleó Goliat, no estaba peleando Goliat contra todo Israel, estaba Goliat con todos los filisteos, del ejército de los filisteos contra Israel. Pero solo se menciona el nombre de Goliat, y había un montón de los del ejército de los filisteos. Pero ¿por qué se menciona al filisteo? ¿Por qué se sabe el nombre del filisteo gigante? Porque era el mero, era el más valiente. Todos le tenían miedo a él. Entonces, ¿por qué es que nosotros, que Dios quiere que sepamos los nombres? Número 2, porque unos son más peligrosos y más fuertes que otros. Entonces, primero es porque Dios quiere que lo sepamos. Segundo es porque unos son más peligrosos y fuertes que otros. Mire lo que dice la Biblia, Lucas 11:26. Lucas 11:26. Gloria sea al Señor. Entonces usted sabe el trasfondo aquí, lo que está pasando. El espíritu inmundo dice que sale y se va, pero después de un tiempo regresa, y se encuentra el lugar vacío. Entonces va y toma a otros 7 espíritus, ¿qué dice? Peores. Ahora, en el momento que usted dice, este es peor que este, automáticamente usted está entendiendo, usted está comprendiendo que este no es tan malo como este otro, ¿verdad? Por decir, a esta persona, ¿cómo le gusta dormir?
pero la bella durmiente le dicen. ¿Verdad? Automáticamente usted entendió, es que no es que no le guste dormir, le gusta, pero le gana. Y aquí está diciendo la palabra del Señor que se va y trae 7 peores. No que el que estaba era bueno, porque la Biblia misma lo denomina como un espíritu inmundo. Pero dice que ese se va y trae peores. Entonces inmediatamente podemos deducir, o simplemente para algunos de ustedes que están un poco más familiarizados con esto solamente viene a reforzar o a recordar una vez más que hay jerarquías, que hay niveles y que hay unos que son peores que otros. Claro, lo dice aquí la palabra, va y se va unos que son peores, que traen más daño, que afectan más, que perjudican más del que estaba ahí. Entonces entendemos, gloria sea al Señor, que pues unos son más fuertes y otros más peligrosos, y por eso la Biblia menciona el nombre de algunos y unos no. ¿Por qué? Porque otros son más relevantes, otros causan más daño, otros pueden perjudicar más, y Dios quiere que estemos atentos. La Nueva Traducción Viviente dice más malignos que Él. Nueva Versión Internacional dice más malvados que Él. O sea que hay unos, todos los demonios en este caso son malos. Y de la perspectiva que lo estamos viendo, hay unos espíritus del lado de las tinieblas que son más malignos. Son malos, pero unos que son más malignos y otros que son más malvados. Número 3, para que sepamos contra quién estamos luchando. Para que sepamos contra quién estamos luchando. Segunda carta a los Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos. Entonces, número 3, para que sepamos contra quién estamos luchando. Es bien importante, y Pablo dice, si nosotros ignoramos, nos ganan ventaja, nos va a sacar ventaja. Miren lo que dice ahí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus estrategias, no somos ignorantes a la manera de cómo ataca, porque si es así, nos va a sacar ventaja. Entonces, digamos que yo voy a correr contra alguien, pero la persona empieza 10 metros enfrente de mí, es evidente que esa persona ya me gana una ventaja y que yo me voy a tener que esforzar muchísimo más para alcanzarlo y posiblemente para ganarle. ¿Por qué? Por el hecho de que él ya me tomó ventaja. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si nosotros no conocemos, nos va a sacar ventaja y evidentemente nos va a ser mucho más difícil vencerlo, nos va a ser mucho más difícil poder ganar. Entonces, por eso, el número 3, ¿para qué Dios quiere que sepamos los nombres de estos que se menciona? Para que sepamos contra quién estamos luchando y de esa manera sepamos qué hacer. Por ejemplo, si entendemos que es un espíritu, por poner un ejemplo, que es un espíritu de suicidio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ministrar vida, porque ya entendimos que lo que está es espíritu de suicidio, y vamos a ministrar, reprender, qué sé yo, conforme a lo que entendemos que está afectando a aquella persona. Si es un espíritu, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Sea algo de ansiedad, entonces uno ya sabe, ok, hay que ministrarle paz, hay que ministrarle gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se sabe. Entonces es bien importante conocer los nombres. ¿Por qué, mis amados? Porque así sabemos contra quién estamos luchando. Amén. Ok. Y número 4. Bueno, número 3, para que sepamos con quién está luchando, y número 4 sería para que lo podamos reprender. ¿Verdad? Pues sabemos que ahí hay algo de muerte, ya sabemos con qué estamos luchando. Dios quiere que identifiquemos, Dios quiere, porque si no nos saca ventaja. Y número 4, y último punto, de por qué vemos que Dios permite que hayan ciertos nombres de ciertos espíritus. Número 4 es para que lo podamos reprender. Porque imagínense que yo diga, vení Raulito, y lo primero que haría él, ¿qué es lo que haría si yo empiezo a decir, Raulito, vení? Lo primero creo que él haría es primero voltear a ver si Raulito no está atrás de él. Y de repente, y mira que le sigo diciendo y le sigo viendo a él, y llega el momento que dirá, no, yo no me llamo Raulito,
Entonces, ese es el problema muchas veces. Que decimos, reprendo espíritu de no sé qué, y el espíritu es así. Porque Dios nos ha dado autoridad. Pero a veces no se va porque no sabemos que estamos reprendiendo. Y espíritu de trompudo sale, espíritu de trompudo sale. Y a lo mejor no es a lo mejor, y entonces hay una desventaja. Le hago una pregunta. ¿Por qué es o por qué fue que cuando Jesús resucitó a Lázaro dijo: Lázaro, ven fuera? Si estaba parado ahí, no estaba la tumba de Lázaro. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no dijo: sal fuera, tú ya sabes cómo te llamas? ¿Por qué Jesús simplemente no dijo: levántate y sal fuera? ¿Por qué? ¿Ah? Si no hubiera dicho su nombre, puede que se levantara más. Claro. Dijo, ¿por qué dijo el nombre? Porque si no se levanta el montón. Así como Jesús le dijo a Lázaro, pregunta, ¿era posible que así como Jesús por su palabra levantó, resucitó a Lázaro, que Él lo hiciera con otros muertos que estaban por ahí? Claro, para eso, para Él, es más, lo hizo. Dice que cuando murió, se recuerda, se rompió el velo y salió la tumba de muchos. Y salieron un montón también. Entonces Jesús especifica y dice: Lázaro, todos ustedes no, usted quédense ahí, solo Lázaro quiero que venga. Entonces, eso nos ayuda tanto, mis amados, para poder saber con qué estamos lidiando y para saber cómo ministrar aquello, cómo reprender si es posible. Entonces, porque de lo contrario, estamos batallando, estamos luchando y sentimos que nos gana la batalla. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y empezamos a decirle a Juan que venga, y Juan no viene porque el que está ahí enfrente de nosotros se llama Pedro, y nosotros le decimos Juan y no hace caso. Entonces, repito, punto número 4, para que lo podamos reprender, para que podamos saber cómo actuar, con quién estamos tratando. Mire lo que dice Marcos 9:25. Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Mire cómo lo reprendió, diciéndole: espíritu mudo y sordo. ¿Se da cuenta? Porque él sabía específicamente cómo se llamaba. Y vemos en otra ocasión preguntando: ¿cómo tú te llamas? Y no era que él no supiera, es para darnos una enseñanza a nosotros. Y que la importancia que esto dice: ok, aquí lo que veo yo es un espíritu sordo y un espíritu mudo. Entonces no dice espíritu de ceguera, sal, porque con toda la autoridad y toda la gloria de Jesús no se iba a ir el espíritu de sordera y mudo, porque ese no era su nombre. Entonces dice: sale él y no entres más en él. Entonces se da cuenta, Jesús sabe, esta es la clase de espíritu. Dice: y reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo. O sea, era un espíritu inmundo, un espíritu malo, pero él le sabía el nombre y por ende se refiere a él, ¿cómo se dice? Sí, se refiere a él, sí, se refiere a él por su nombre: espíritu mudo y sordo. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Eso quiere decir que lo va entendiendo todo? ¿O quiere decir que no ha entendido nada? Ok, continuemos. ¿Cómo es que obtienen el nombre? ¿Cómo es que obtienen el nombre? Bueno, primeramente todo que haberse les sido dado por Dios, porque Dios los creó.
La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. O sea que Él es el creador de todos los espíritus. Y Él quiere decir que Él le dio un nombre a cada uno. Entonces, pues, primeramente, ¿cómo obtienen el nombre? Dios se lo da. Pero ¿cómo es que Dios le da el nombre a cada uno? Según yo puedo ver en la palabra, veo tres cosas de cómo es que se le puede dar el nombre a un espíritu. Y primero, por la jerarquía, por su posición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay huestes, principados, potestades, gobernadores, etcétera. Algunos creen que eso no habla de jerarquías, pero no puedo creer que la Biblia diga y hay espíritus y espíritus y espíritus y espíritus 4 veces nada más, porque sí, tiene que haber una diferencia del uno al otro, y cuando usted lo lee son diferentes palabras que se usan. ¿Por qué? Porque está hablando de diferentes categorías, de diferentes, si quiero usar la palabra estirpe, dice diferente kind, different type. Entonces, dependiendo de su jerarquía, porque sabía usted que todo lo espiritual se mueve por jerarquía. Todo se mueve por jerarquía. Por eso aquel hombre le dijo: yo sé lo que es tener autoridad y sé lo que es estar bajo autoridad. Porque él sabía que si a él, el que estaba arriba de él, le decía que fuera, él iba. Y si el que estaba abajo de él le decía que fuera, también iba. Entonces, él entiende que todo es por jerarquía. Entonces, esa es una de las maneras que el espíritu llega a tener el nombre. Número 2, por su propósito. O sea, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que este espíritu hace? ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que hace? Entonces, así obtiene su nombre. Por ejemplo, vimos que era el espíritu de mentira. ¿Y cuál era el propósito? Llevar a causar mentira. Entonces, así es como obtiene su nombre. Y número 3, por el grupo o el número en el que pertenezca. ¿Por qué? Lo vimos cuando Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. O sea, si hubieran sido pocos, no se hubiera llamado Legión, ¿verdad? Si nos hubiéramos llamado un par, nos llamamos trío, nos llamamos decena o qué sé yo. Solo estoy poniendo un ejemplo para ayudarnos a entender de que el nombre de un espíritu lo puede obtener por la cantidad y el número al grupo del que él pertenece. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es la meta de estos espíritus? Volvamos allí donde empezamos, primer libro de Reyes 22:22. Esto es importante que lo asimilemos, porque el nombre de los espíritus se los puedo dar así rápido en 5 minutos, todos. El nombre fulano, sutano, mengano, perencejo, ¿verdad? Pero eso no nos va a servir de mucho si no entendemos todo eso que estamos tratando de asimilar en este momento. Primer libro de Reyes 22:22 dice: él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y le dijo, mire cuál era el propósito. Era un espíritu de mentira, y a lo que iba a ir, dice ahí, le inducirás. Mire qué importante es esto, amado. Dice, y le dijo, le inducirás. O sea, el propósito del espíritu de mentira era inducirlo. Y aquí Dios aclara y dice, y aún lo conseguirás. O sea, le vas a inducir y lo vas a conseguir. En otras palabras, puede ser el propósito de aquel espíritu viene para inducir a que aquella persona, para que haga lo que ya su nombre le da, que es su propósito. Entonces, el espíritu de mentira, su propósito es inducir a que mienta. Entonces, si vamos a ser un espíritu de verdad, el propósito es inducir a que diga la verdad, a que sea verdadero. En este caso, el espíritu de mentira, su propósito es inducir, y a veces lo va a conseguir y a veces no lo va a conseguir. En este caso, Dios le aclara y le dice, aún lo vas a conseguir, sí lo vas a lograr. Pero el propósito es inducir. Según el diccionario, la palabra inducir significa influir en una persona para que realice una acción
o piense, o sea, para que actúe o para que piense del modo que desea, especialmente si es para que haga algo malo o perjudicial. Entonces, el propósito del Espíritu viene para influir, para persuadir, para instar, para empujar a que una persona llegue a hacer algo o a pensar en algo del modo de que aquel espíritu desea, por el propósito de lo que trae aquel espíritu. Pero dice especialmente si es para que haga algo malo o perjudicial. Entonces viene ese espíritu. Y recuérdese, si tiene nombre es porque sobresale. Si tiene nombre es porque es más peligroso. Si tiene nombre es porque es peor todavía. Causa más estrago, causa más daño. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, mis amados, porque si hay uno de esos espíritus que tiene nombre, de los cuales la Biblia se menciona entre millones y entre millones y millones, nosotros tenemos que estar atentos, porque el propósito que trae ese espíritu es venir a influenciar, venir a tratar de convencer, de inducir, de provocar a aquella persona a que llegue a hacer lo que ese espíritu es, o a que lleve a cabo el propósito por el cual ha venido aquel espíritu. Entonces, miren, le voy a dar un ejemplo. Génesis 6:17, que es casi como quien diría lo contrario, pero que nos va a ayudar un poquito más a entender esto. Génesis 6:17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu. ¿De qué dice? ¿Espíritu de qué? Voy a intentar hoy hasta le bajé la fuerza de los ventiladores. Lo tienes, así aunque no haya traído Biblia, toma estar ahí. Dice, en que haya espíritu de qué? Vida. Much better, debajo del cielo. Entonces, si este espíritu viene a influenciar, a provocar algo, ¿verdad? En este caso, si está el espíritu de vida, ¿qué había en esa carne, en esos cuerpos? Había vida. Pero mire lo que pasa. ¿Qué pasaría si ese espíritu de vida se va? ¿Qué pasa si ese espíritu de vida se va? Va a haber muerte. Va a haber muerte. Miren lo que dice Génesis 7:22. Génesis 7:22. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Pero miren lo que dice. Todo lo que tenía espíritu de vida. Y como cuando tenía espíritu de vida, pues estaba vivo. Pero como ya no hay, como le quitaron el espíritu de vida, murió. Eso es para ayudarnos a entender el poder, la capacidad de influencia que tienen los espíritus sobre nuestras vidas. Y este versículo nos ayuda a entender que es tan drástico, es tan extrema la influencia, el poder que un espíritu puede ejercer en nuestras vidas, que una vez que está el espíritu de vida, y cuando se va, se muere. Entonces, cuando viene el espíritu, se llame como se llame, por eso la Biblia bien claro dice que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, porque hay cosas que tienen nombres, pero Jesús entonces tenía que tener un nombre, y dice claro que su nombre es sobre todos los que tienen nombre. Eso es glorioso. Porque bien hubiera dicho la Biblia simplemente Jesús es más poderoso que todos. Pero ¿por qué la Biblia clara dice que el nombre que Él tiene es sobre todo nombre? O sea, porque hay muchas potestades, muchas entidades fuertes, poderosas, que tienen nombre. Pero el nombre del Señor es más poderoso que todos ellos. Entonces, mire la capacidad, el poder de influencia que tienen los espíritus en nuestras vidas. Y muchas veces, mis amados, nosotros hacemos cosas influenciados por espíritus. Y a veces ni nos damos cuenta. Y a veces creemos que es porque yo soy inteligente, o porque o cualquier cosa.
Creemos que nosotros mismos tomamos esa decisión, lo que no nos damos cuenta que más bien fuimos influenciados por espíritus, y que si llevamos a hacer o a pensar ciertas cosas, ha sido porque el espíritu que nos llevó a esa conclusión, que nos llevó a esa acción, vino a influenciar, a tratar de inducirnos, a tratar de influir en nuestras vidas, hasta que eventualmente sucumbimos, hasta que eventualmente cedimos e hicimos aquello que nos empujó a hacer. ¿Fíjense? Entonces por eso es importante saber, porque si sabemos Dios quiere que sepamos su nombre. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen más fuerza que otros, nos causan más daños, quiere que estemos alerta. Dios quiere que sepamos cómo ministrar, Dios quiere que sepamos, gloria sea al Señor, que si sabiendo ya el nombre, sabemos cómo reprenderlos, si fuere ese el caso. Amén. Ok, ¿alguien tiene una pregunta hasta este momento? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, gloria a Dios. Entonces, el primero que podemos ver, que ya lo hemos tratado, porque de eso donde partimos, primer libro de Reyes 22-23. Y ahí está. Ahora, did you guys get a chance to do the list? No? Ok, good, no hay problema. Le iba a dar la lista de todos, pero bueno, sí se lo voy a dar, solamente escúchame. ¿Ya dio el versículo? Ok, ahí tenemos el primero. Ahorita le voy a dar, solamente le voy a mencionar a los que tengo, aunque ahorita orando y el Señor me empezó a recordar unos que ni me, vaya la redundancia, no me acordaba, que lo vamos a agregar, pero en fin. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira. Entonces el primero que vemos ahí encabezando el equipo de los espíritus, el espíritu de mentira. O sea que hay un espíritu de mentira. Y ahorita volvemos ahí, pero solo le voy a dar los nombres, no le voy a dar los versículos ahorita. Pero en la Biblia yo he encontrado espíritu de mentira, de falsedad, o sea que con nombre. Vamos a regresar y le voy a dar los versículos, pero solamente para dar una idea. Entonces yo veo con nombre espíritu de mentira, de falsedad, espíritu mudo, espíritu sordo, de fornicación, de enfermedad, de cobardía, de esclavitud, de celos, de adivinación, de juicio y devastación, o sea, de destrucción, de inmundicia, de sueño, de estupor, de vértigo. Y faltan, porque el Señor me recordaba otro espíritu que tiene nombre, que es Lilí. Jezabel es otro espíritu también, porque usted lo lee en Reyes y de ahí lo mira en Apocalipsis, y ni modo que esa señora vivió por cientos de años, sino que era otra mujer, pero con el mismo espíritu, ¿verdad? Entonces hay otros espíritus, pero vamos a llegar ahí, si Dios lo permite. Tal vez terminamos este estudio en el 2022. Bueno, entonces primero con el espíritu de mentira, ¿verdad? Mire lo que dice Éxodo 23:7. Éxodo 23:7. Creo que solo vamos a poder analizar un poquito. No vamos a entrar en tanto detalle, porque si no, sí nos llega el 2022. Pero es importante que veamos cositas así claves de cada espíritu. Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás. Mire qué importante, porque está poniendo la mentira al mismo nivel que la muerte, mentira al mismo nivel que matar. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Por qué está poniendo la palabra del Señor a la mentira juntamente con la muerte? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué que le diga no mientas, no mates? ¿Por qué lo está poniendo al mismo nivel? Y está como que continuando y dando a entender que al mentir puede causar la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque una mentira puede llegar a causar la muerte. De esas mentiritas blancas que se dicen, de esas mentiritas que parecen tan inofensivas, pero pueden llegar a la muerte. Y le puedo dar una gran cantidad de ejemplos.
Solo con decirle que alguien le mienta algo porque le vendió, le dijo que era de oro, y al otro día le amaneció aquí verde, le amaneció el cuello porque la cadena no era de oro, y uno bravo va y le pega una gran pateada o hasta le puede disparar. Hay gente que no la atina. Ahí fácil, una mentira puede provocar la muerte, y hay muchas otras causas. Pero mire lo que dice Proverbios 20:17. Proverbios 20:17. Ahorita vuelvo aquí. Le quiero un ejemplo acerca de lo que, para cerrar este pensamiento, acerca de que la mentira puede causar la muerte. La Biblia habla de dos profetas, un profeta joven y un profeta viejo. Al profeta joven Dios le hablaba, al profeta viejo ya no le hablaba a Dios. Y el profeta joven tenía un mandato de Dios de hacer algo, pero el profeta viejo le mintió y le dijo: Dios me habló y me dijo tal y tal cosa. Entonces el profeta joven se dejó guiar por la mentira, y eventualmente a ese profeta joven se lo comió un león por la causa de mentira. Entonces la mentira definitivamente puede causar la muerte. Ahora sí, Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre, el pan de mentira, pero después su boca se llena de cascajo. CEV version: the food you get by cheating may taste delicious, but it turns to gravel. ¿Usted sabe lo que es grava? Piedrín. Esas como piedras que se parten, ¿verdad?, para la construcción. Eso es lo que está diciendo cuando dice cascajo. Dice: mentiste, tuviste ese pan con mentira, y cuando lo comiste, qué rico te sabe. Pero ese pan que conseguiste con mentira, que te sabe delicioso ahorita, después se torna como que estuvieras comiendo piedras. Esa es la idea que nos está dando la palabra del Señor acerca de la mentira. La traducción en lenguaje actual pone este versículo de esta manera: tal vez sepa muy sabroso ganarte el pan con engaños, pero acabarás comiendo basura. Mira, por eso le digo, porque le puedo dar 20 versículos, pero yo creo que con estos dos hermanos hasta así, solo porque somos cristianos y no capaz que, ¿verdad? Tal vez te sepa muy sabroso ganarte el pan con engaño, pero acabarás comiendo basura. Mire qué tremendo. Y último versículo que le doy respecto a este espíritu de mentira, porque el punto es ver lo que va a influenciar, lo que va a causar. Proverbios 19:9. Proverbios 19:9 dice: el testigo falso no quedará sin castigo. No va a quedar, habrá un castigo. Y el que habla mentiras perecerá. O sea, ya está la sentencia ahí. Dice que el que hace falso testimonio, y obviamente si está dando falsos testimonios porque está mintiendo, está diciendo: sí, yo lo vi y no vio nada. O está diciendo: yo no vi y sí lo vio. Pues dice, al que miente, dice, no va a quedar sin castigo. Y también dice: el que habla mentiras perecerá. Entonces el propósito del espíritu, por eso era importante que viéramos lo que estamos viendo. El propósito del espíritu de mentira, ¿qué es, mis amados? Pues llegar a aquella persona a quien es enviada. Llegar a la persona a quien se le envía, a quien se le asigna ese espíritu, y ese espíritu empieza a influenciar, empieza a ejercer todo su poder hasta que nos trata de convencer. Y va a haber veces que nos va a convencer, va a veces que no lo va a lograr, pero en el momento que sucumbamos a esa presión, que cedamos a esa presión, a esa influencia, cuando nos empieza a incitar y cedemos, va a haber un problema, porque aquí nos habla la palabra lo que eventualmente va a traer la mentira, que al principio puede salir bonito, puede salir algo delicioso, pero que al final terminas comiendo basura, dice. Segundo espíritu de falsedad, y aquí terminamos. Espíritu de falsedad, o sea, espíritu fake. Si yo le dijera: ¿y cuál es el propósito de este espíritu falso, de este espíritu fake? Oye, ya sé, influenciar para que hagan carteras fake. No, eso no. Influenciar para que hagan zapatos de imitación, tampoco.
¿Cuál es el propósito? O sea, fíjese que viene ese espíritu, como ese espíritu de falsedad, espíritu falso, espíritu fake, espíritu que engaña, que no es lo que dice ser, o sea, que lleva a la gente a hacer eso, a ser falsa, a aparentar, a pretender. Porque ¿qué es lo que es algo falso? Algo que aparenta ser algo que no es. Por ejemplo, un perfume que no va a decir Chanel No. 5, dice Chanel No. 5. Quiere decir que esta que dice Chanel No. 5 está pretendiendo ser Chanel No. 5, pero no lo es. Eso es lo que hace este espíritu. Ese espíritu viene a influenciar, a inducir, a empujar a que aquella persona actúe falsamente, no sea quien realmente es. Mire lo que dice Miqueas 2:11. Aquí le voy a dar donde dice Miqueas 2:11. Si alguno andando con espíritu de falsedad, ahí está, ahí le está dando el nombre. Y si con ese espíritu de falsedad mintiere diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Dios le está reclamando porque le está diciendo, como que dice, ustedes no quieren lo verdadero, a usted le gusta lo falso. Y si viene un profeta y le dice te voy a profetizar, solo invítame ahí al vinito, ese es su profeta, le dice Dios. Dios le está reclamando. Pero aquí se nos revela el nombre de un espíritu, y es por eso que lo estamos mencionando, que es espíritu de falsedad. Jeremías 23:26 dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? O sea, y que profetizan el engaño de su corazón. Hay un engaño, hay algo que no es que no es lo verdadero. Nueva versión internacional dice delirios de su mente. Cuando uno está delirando, uno cree que ve algo, pero no ve nada, ¿verdad? Cuando él está, a la que él está delirando, cuando una gente tiene temperatura muy alta, empieza a decir cosas que no tienen sentido, está delirando. O sea, no es lo real, no es lo verdadero. Y eso es lo que viene a influenciar. Dice esta versión que viene a engañar, dice que engaña su mente, domina su mente, dice. Domina la mente de los profetas. Entonces, este espíritu viene a influenciar. Pero cuando empezamos a saber los nombres y a entender, y podemos con la ayuda del Señor discernirnos, es más fácil que le podamos ganar la batalla. Le doy un versículo más y nos vamos. Ok, le voy a dar un versículo más. Por los que no dijeron amén, le voy a dar 2 versículos más. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, el espíritu que es contrario a lo verdadero, el espíritu que es fake. Nueva traducción viviente dice espíritu de engaño. Palabra de Dios para todo dice espíritu que engaña a la gente. Y en agradecimiento a los que no dijeron amén, les leo el último versículo, Romanos 1:28. Yo siento que acabo de empezar, hermano, pero bueno, yo sé que usted tiene que dormirse temprano para que se levante a las 3 a orar. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como no creyeron a la verdad, Dios los entregó. Entonces viene el espíritu de falsedad, viene el espíritu de engaño, se posesiona de ellos, se posiciona, los posee, y entonces ya vienen a actuar completamente falsos. Y el problema es de que como esos profetas, ellos ya estaban delirando y ellos profetizaban de lo que en su corazón había, pero no era verdadero, pero solamente existían ellos, ¿verdad? Y entonces venía a influenciar ese espíritu de falsedad y actuaban, ya no eran ellos, era algo falso. ¿Por qué? Porque estaban influenciados por ese espíritu.
Que Dios nos ayude para que ninguno de estos espíritus malvados nos venga a influenciar a nosotros, sino que aunque venga a atacarnos y aunque nos venga a tratar de empujarnos para que hagamos aquello, nosotros lo reprendamos en el nombre de Jesús. Amén.